Hola, yo soy Mario Alberto Martínez Castán. Soy de la Ciudad de México y tengo un doctorado en ciencias. Toda mi vida me he distinguido por los números. Creo que eso ha sido fundamental para todo lo que he hecho durante toda mi vida. Fíjense que cuando yo estaba como de 5 años, mi mamá me empezó a enseñar a leer con el silabario de San Miguel. Así se llamaba, el silabario de San Miguel. Pero resulta que a mí me gustaban más los numeritos. Y daba la casualidad de que en aquel entonces, pues mi hermano, el mayor, Víctor, estaba estudiando en la preparatoria, en la prepa 2, allá en el centro, justo Sierra. Y yo veía cómo se entretenía él también con los números, porque a él también le gustaban mucho los números. Terminó siendo ingeniero topógrafo. Y no me gustaban las letras, la verdad no las entendía. Ni entendía mucho los sonidos y además pues yo tartamudeaba. Entonces me costaba un poquito de trabajo hacer inclusive los gráficos de las letras y todo eso, pues no lo entendía. La primera calificación que yo tuve, a pesar de que sabía tanto de números y multiplicar y sumar y todo eso, pues fue un tache. Un tache porque hice mal los palitos, las bolitas y las rueditas. Sí. Guioncitos, palitos y bolitas y me pusieron un tache. Yo que sabía hacer números y sabía sumar y multiplicar, se me hacía algo inconcebible, ¿no? Pero pues entendí que la escuela era otra cosa. Pero eso provocó otro tipo de cosas en mí, descubrí mi habilidad que tenía para los negocios. Entonces, como yo ya no quisiera ir a la escuela, porque ahí nada más ponían taches, pues me fui con un vecino que tenía su local comercial en el mercado de la colonia, y ahí mientras él despachaba y cobraba, pues yo hacía las cuentas. Ya, pues no faltó la señora chismosa que enteró a mi mamá. Obviamente me costó una zurra terrible. Aparte de que pues fueron y preguntaron a la escuela y le dijeron, pues es que este niño nunca ha venido a la escuela, no sabemos ni quién es. Pues sí, nada más fui una vez. Pero cuando llegó el cuarto año, descubrí que podía ser el favorito del profesor. Entonces, pues obviamente mi mejor herramienta eran los números. Nadie me podía competir con las sumas, ni en la rapidez, mucho menos en las multiplicaciones, ni en la precisión. Sí, y eso pues el maestro hizo que se fijara un poquito en mí. Después él se dio cuenta de mi tartamudez y me ponía delante de todo el grupo a cambio de 20 cuentas. A cambio de 20 cuentas me ponía a que yo hiciera una página de lectura con un lápiz puesto aquí para que se me quitara la tartamudez. Imagínense lo que significa eso ante los demás, ¿no? Una burla, porque se burlaban de mí. Pero yo me desquitaba a la hora de hacer las cuentas, obviamente, ¿no? Entonces había un equilibrio. Hasta que me quitó lo tartamudo. Ya cuando llegué a sexto año, pues era yo de los chavos de 9 y 10. Me fui al viaje aquel que llaman de la independencia de aquel entonces, que invitaban a los niños más picudos de todas las escuelas para que nos fuéramos a un viaje con nuestros maestros. Nos invitaban, pues empezábamos aquí en el Zócalo con el presidente, íbamos, saludábamos al presidente. Yo saludé de mano al presidente López Mateos. Y ya de ahí pues agarramos viaje a Guanajuato, recorrimos toda la ruta de la independencia. Cuando empezó la secundaria, pues empecé con cierta fama ya, desafortunadamente. Tenía un compañero que me acompañó toda la vida en la primaria y se llamaba Ricardo Alba, ya murió. Pero todos le apoyaban, le apellidábamos Calín, le decíamos Calín más bien. Y ese era su apodo, y era terriblemente violento. Y le caía muy gordo que yo fuera muy abusado y él no, porque pues el único que sabía era golpear. Y ahí me nació el mote de Cassius Clay, porque lo enfrenté. Ya cuando llegué al segundo año, recuerdo con mucho cariño a mi maestra Emma Mezco, ella también ya murió, la maestra de matemáticas. Ella supo valorar mucho lo que yo hacía. Pero antes de llegar a la prepa, tuve un problemilla con mi papá. Él sabía que me gustaban mucho los números. Entonces, pues resulta que me dijo, mira, yo te sigo ayudando si estudias administración o
contabilidad o algo por el estilo de los números. Dice, ahí hay mucho dinero. Digo, sí papá, sí me gustan esa clase de números, pero desafortunadamente mi maestro de física y mi maestra Emma Mezcua de la secundaria ya me habían dicho que era un matemático. No, que era describir un matemático, no, dijeron que yo era matemático. Ese fue el problema. Entonces yo quería ser verdaderamente matemático. Y eso pues fue un acto de rebeldía contra mi papá y me costó la escuela. Entonces tuve que empezar a trabajar muy jovencito, a los 14 años. Y el primer trabajo que tuve fue con un tío. Pero un día surgió que él tuvo que ir a Puebla, a la Volkswagen, a entregar un pedido muy grande. Y hablaron de una empresa muy importante, Racine y Reim, que necesitaban una cotización muy amplia y pues no lo podíamos localizar por ningún lado. Y pues ya habían dicho que hablaban en 2 horas para que pues vieran los precios de la cotización que les surgía realmente y lo iban a meter a una licitación. Entonces pues si no estaba el tío pues nada se podía hacer y que me aviento. Entonces cuando llamaron de Racine y Reim para preguntar si ya estaba listo la cotización, pues la sorpresa fue que no estaba el tío, pero sí la cotización. Y la metimos. Claro, después llegó el tío, se enojó mucho conmigo y todo lo que sucedió después. Bueno, pues se la pasó verificando todos los cálculos que hice y resultó que estaba bien y la mantuvo. Y ya de esa manera, bueno, pues resultó que nos dieron el pedido y fue un pedidote gigantesco, ¿no? Estamos hablando como de 3 millones de pesos de 1971. Y ya con eso, bueno, pues mi tío tuvo más confianza en mí y a partir de ahí, pues yo me volví casi su brazo derecho, ¿no? Ya era yo el que hacía todas las cotizaciones. Y llegó el día en que, pues, convocaron un concurso de matemáticas en CCH. Y pues me inscribí, obviamente, ¿no? Total, pasé ese examen, después competí contra los CCHs y las prepas y volví a ganar. Y después eran las Bocas, escuelas particulares del Valle de México y de otras escuelas. Y volví a ganar. Y así nos fuimos elevando, hasta que pues llegó el momento en que nos seleccionaron a 5 para formar el equipo mexicano de la Olimpiada de Matemáticas. Y esa Olimpiada fue en Rusia, en aquel año. Y fui a dar hasta allá a los 17 años. Ya cuando regresé, pues regresé muy emocionado porque de regreso sacamos el 3er lugar. Regresé muy emocionado porque en Alemania tuvimos una escala. Bueno, de por sí era la escala Frankfurt, era a fuerzas la escala. Desde Moscú a Frankfurt, de Frankfurt ya se iba uno a Occidente. Y llegó una limusina y creíamos que alguien había llegado muy importante en el avión donde nosotros veníamos y ahí estábamos buscándolo y todo eso. No, la limusina era para nosotros, que pues éramos el 3er lugar de la Olimpiada de Matemáticas y pues se enteraron en el gobierno alemán y nos trataron muy bien, excelentemente bien. Yo entré a la Facultad de Ciencias, me enfrenté con uno de mis maestros de álgebra porque pues tuvimos problemas por un teorema que él demostró en el pizarrón y a mí no me pareció la demostración y después pues fue una controversia de años porque mientras yo estuve en la facultad siempre ahora sí ya se convenció de que está bien el teorema. No, yo sigo en mi posición, no, pues yo también en la mía, ¿no? Y pues ni hablar. Y ahora somos buenos amigos, pero pues ya pasó eso. Y la cuestión es que pues en el trabajo empecé también a destacarme un poquito en la área de computación. Fíjense que la computación a final de cuentas yo la aprendí solito. Porque resulta que mi hermano veía cómo batallaba yo haciendo mis cuentas, el que es ingeniero topógrafo. Él se daba cuenta que yo tenía problemas pues, de tiempo más que todo, ¿no? De precisión. Y entonces se le ocurrió regalarme una calculadora programable Texas Instruments de aquellos de los años 70, que era una computadora de verdad y se programaba. Una cosita así y yo hacía ahí mis programas. Y con eso me olvidé del centro de cómputo de la UNAM, además, ¿no? Y la manejaba yo tan re bien que daba hasta cursos en empresas, en despachos de ingenieros, arquitectos, todo eso. Yo era muy hábil para manejarla.
Y la cuestión de por qué la calculadora. Bueno, porque resulta que con ella yo pude calcular algunos resultados que fueron fundamentales después, cuando hice mi doctorado. Ya cuando estaba yo en la Universidad de Sussex en Londres, me di cuenta que pues podía manejarla muy bien. Entonces fui de los casi creadores de lo que llamamos ahora la astronomía computacional. Pero yo lo hacía con la calculadora y los otros las hacían ya con las PCs que había en aquel entonces. Entonces, pues terminamos en Photoregis dejándoles todo un sistema de control de toda la empresa, de todo el grupo, y posteriormente pues ya me convertí en un freelance, puse mi propio negocio y desarrollando siempre programas, ¿no? Si hago cuenta, pues yo creo que de 1988 que me salí de allí hasta hace 2 años que ya decidí jubilarme, yo creo que atendí como unas 80 empresas en computación desarrollándoles todos sus sistemas. Una de ellas me tuvo 10 años cautivo como su asesor en sistemas. 10 años. Bueno, pues es una ferretera muy famosa. Y esta ferretera, pues yo me acuerdo cuando llegué, entraban a las 7 de la mañana todos los trabajadores, pero particularmente los vendedores iban saliendo a su ruta hasta como la 1 de la tarde, por todo el desbarajuste que tenían allí para sus controles y cómo surtían y la manera como facturaban. No, era un desastre, ¿no? Entonces, con toda la experiencia que yo ya traía del grupo fotográfico Sommer en la serie de inventarios, facturación y todo, pues los puse de cabeza un poquito más, pero ya después llegábamos a las 7 de la mañana, pero los vendedores iban a las 9 de la noche. ¿Sí? Y dicen, pues a las 9 de la noche sí, pero ya habían entregado todo porque su ruta la establecían perfectamente y a las 8:30 de la mañana ellos ya estaban fuera de la empresa, con todo metido en sus camionetas y a entregar. Y hacían pedidos, puse un call center, recibíamos pedidos por internet, recibíamos pedidos de parte de ellos por teléfono, y al día siguiente bien eficientemente ya estaban todos sus pedidos puestos, y no, armé una revolución ahí terrible. Y por eso me tuvieron 10 años ahí. Y era una época muy, muy difícil porque en el año 95, no sé si históricamente se acuerdan ustedes que hubo una devaluación muy fuerte aquí en México, con el presidente Zedillo recién que entró. Entonces me tenían ahí de planta, llegaba yo igual que todos a las 7 de la mañana y no me dejaban salir hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque como era tanta la fluctuación de la paridad del peso con el dólar, que tenía que cambiar yo las listas de precios a veces en 20 minutos. Suspendíamos toda la facturación, cambiaba yo todos los precios en 20 minutos y órale, a darle de nuevo. Y llegaba la noticia de que había en el banco cambiado otra vez la paridad. En ese momento volvíamos a detener todo, no sé, 1 hora después, y volvíamos a detener todo y otra vez cambiaba yo todos los precios y vuélvele a facturar. Entonces fue una época que así nos pasamos como 3, 4 meses, imagínense. Y estar ahí metido todos los días. Y es algo difícil, pero pues fue bien remunerado, yo no me quejo, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues la gente también logró conocerme en el ambiente ferretero. Ya después me empezaron a contratar en otras ferreteras y cosas por el estilo. Y atendía yo negocios grandes como una radiodifusora bien famosa. Esta radiodifusora se les ocurrió poner una especie como de compañía alternativa de cable, televisión por cable. Entonces, pues querían ser la competencia de Cablevisión, y ya llegó el momento en que pues tenían que hacer los sistemas, obviamente, ¿no? Y sabían de mí a través del ambiente ferretero, no sé por qué o cómo, pero llegó el momento en que pues dieron conmigo, me contrataron y les empecé a desarrollar todo ese sistema. Estuve con ellos como 2 años haciendo todo, viajando por todo el país, del norte al sur, haciendo y deshaciendo a mi antojo con las computadoras. Y ya terminé ese sistema y me contrató después otra empresa que se fundó aquí en México, una empresa médica. Y empecé también como asesor en programación.
Cuando se dieron otra vez cuenta de mis habilidades, pues me ofrecieron la gerencia de sistemas. La acepté, pero yo no sabía que era una compañía a nivel global, una compañía bastante grande. Y para mi felicidad, pues terminé allí siendo el director de sistemas, pero para toda América Latina. Andar viajando por todo el país y además andar viajando para Sudamérica, Centroamérica, conocer ambientes, gentes. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó a decaer mi carrera, empecé a tener ya más edad, hasta que pues en una de esas me confabulé con algunos otros del ambiente de la computación y las finanzas, y empezamos a hacer una especie de compañía de asesoría. Y en esta asesoría pues yo era el de sistemas, otro el de finanzas, otro el de compras y ventas, y otro se dedicaba a establecer redes de computación. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Y llegó el tiempo en que pues ellos decidieron abandonar la empresa, y pues yo la verdad no podía con todo el paquete. Así es de que desapareció, y fue la única, pues ahora sí que la única ocasión en que fui empresario, ya al final de mi carrera. Y ya después de eso pues decidí jubilarme, porque pues la verdad he intentado inclusive buscar trabajos así de asesoría en empresas que necesitan verdaderas ideas de sistemas, y yo creo que lo ven a uno viejo o algo por el estilo, y dicen, no, ya no, tenemos a nuestra gente. Bueno, a final de cuentas, mi papá bien sabio tenía razón. A pesar de que era yo matemático y todo esto, terminé haciendo cosas del ambiente comercial. Hice infinidad de contabilidades, no saben cuántas. Hice infinidad de sistemas que tenían que ver con la administración de cobranzas, con la administración de inventarios. Uno de ellos, en una papelera muy famosa, creo que fue lo más complicado que hice, fue pues que ponían la pulpa de papel en un tanquezote gigantesco y le iban administrando. Y el chiste era que de todos los pedidos que tenían pendientes, con esa pulpa la tenían que surtir. Entonces mi labor como programador era hacer que toda esa pulpa sirviera para prácticamente todos los pedidos que tuvieran ellos en pendiente. Desde el papel de China hasta el papel más grueso, como la ilustración y esto y aquellos que se utilizan en dibujo, el cascarón. Y esa era mi obligación, hacer ese tipo de programa. Fue el más complicado que hice en toda mi historia como programador. Curiosamente, en todos los demás solamente utilicé sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es bien curioso, pero así es. Y eso es anecdotario porque pues yo, todo un matemático que me hablaba de tú con las cuentas desde chiquito y todo eso, y nunca las pude utilizar, al menos en la astronomía. Ya cuando me dediqué de lleno a mi trabajo en programación, pues obvio tuve que dejar la astronomía, ¿no? Y ya todo lo que yo tenía planeado para la astronomía computacional en la UNAM y todo eso, se perdió porque pues en principio pues había que pensar en la familia. Había que pensar en la familia, y realmente en la UNAM pues no tenía yo mucha garantía de ganar muy bien como para sostener 3 bocas, la de mi esposa y la mía. Y además pues vivir más o menos bien, ¿no? Entonces pues prácticamente tuve que tomar la decisión y decidí dejar la astrofísica y de dedicarme a la computación. Bueno, pues en conclusión de todo esto, hay una moraleja, y es que pues a pesar de todo mi papá tenía razón. Yo creo que hubiera sido muy exitoso si hubiera estudiado administración, contabilidad o cualquier cosa de esas. A final de cuentas, con los sistemas pues no hice otra cosa más que eso. Es curioso, pero así resultó. Mientras que la astrofísica pues se quedó de lado. Pero lo agradezco todo este conocimiento porque pues a final de cuentas creo que uno de los razonamientos fundamentales que suele tener el hombre es saber quién es. Y yo a través de la ciencia encontré quién soy. Y eso me mantiene muy contento. Y además, pues desafortunadamente o afortunadamente, todavía no lo sé, me volví un hombre muy religioso. Y fue la ciencia misma la que me orilló hacia todo eso.
porque pues también un poquito la influencia de la familia de mi esposa, viven en un barrio muy tradicional y ahora vivo yo también aquí. Y eso pues fue influyendo poco a poco a que yo cambiara mi filosofía de ateo, gracias a Dios, a religioso o practicante verdadero y participante de mi iglesia, que es lo más increíble para mí, ¿no? Todo esto pues vino al caso por la ciencia misma. En la astrofísica nosotros estudiamos lo que podría ser el posible origen del universo. No nada más su estructura y evolución en el tiempo, sino su posible origen. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, el primer narizazo que me di, los primeros versículos es eso, ¿no? Que de repente de la nada surge la luz y hágase la luz y ¡boom! La luz se hizo. Y eso haz de cuenta que es algo así como el Big Bang. El Big Bang visto religiosamente, ¿no? Y ya después todo lo demás pues es historia y empieza a acomodarse de alguna manera. Pero lo básico, el contenido de esos primeros días supuestos de la humanidad, pues están llenos de un gran contenido astronómico, increíblemente complejo y bien estudiado, creo que vale la pena. Y yo cuando enfoco mis cursos lo hago precisamente con ese enfoque. Trato de explicar lo milagroso a través de la ciencia, no por el hecho de querer desterrar el milagro dentro de la filosofía del hombre, sino porque a final de cuentas sí hay cosas que son verdaderamente milagrosas, y la más de todas yo creo que es la actitud propia que tenemos ante la vida. Y creo que eso es lo que a final de cuentas pide Dios para todos nosotros, ¿no? San Pablo dice por ahí que cada uno es un templo, y como templo pues creo que nuestro cuidado como personas, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestras ideas, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que logramos, ¿sí? Podemos tener una teoría muy compleja del desarrollo humano, sin embargo creo que a final de cuentas todos esos poquitos que tenemos de nuestra vida pues se pueden resumir en algo bien fantástico, ¿no? Viva la ciencia. Es curioso que un astrofísico diga viva Dios. Pues sí, Dios vive y vive para mí, igual que vive la ciencia y vive el universo y vive todo lo complejo y estructurado que estudiamos ahora a través de la física y las matemáticas, pero no son más que expresiones de Dios para mí. Y creo que a partir de ahí pues no hay otra, ¿no? No hay otra, y así lo voy a seguir viviendo, así me siento feliz y creo que lo voy a seguir haciendo el resto de lo que me queda de vida, si es que todavía algún infarto no se opone por ahí. Esperemos que sea un poquito más de tiempo, pero hasta donde voy, creo que